Diego Violalenker es el endoscopista que está imputado por la muerte de Débora Pérez Volpin, ¿sí? Un caso que se va a resolver en la jornada de mañana con el veredicto y la sentencia. Él dijo: yo probé todos los equipos y todo funcionaba normalmente. Bueno, estamos con este tema a propósito de la víspera de la sentencia de la jornada de mañana. Alejandro Moreira, hola, buen día. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Estamos en la Fundación Favaloro, estamos justo junto al jefe de esófago de aquí de la Fundación, que además es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Endoscopía de Buenos Aires. Estamos hablando del doctor Alejandro Nieponice, que nos va a contar un poco de qué se trata, más allá del caso en particular, comenzar hablando de el endoscopio y si puede haber algún riesgo de que haya algún corte con esta herramienta al momento de intervenir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero es que concientizar a la población un poco de qué se trata el estudio y de los bajos riesgos que conlleva hacérselo. Esto es un instrumento que tiene una punta Roma flexible, que tiene una cámara de televisión y una luz muy fuerte que ilumina toda la capa interna del tubo digestivo y nos permite detectar lesiones cuando son muy chiquititas, con lo cual se puede prevenir enfermedades, por ejemplo el cáncer de colon, cuando uno hace las endoscopías en forma arreglada a tiempo, como está indicado según las normas de las sociedades científicas. ¿Por qué digo esto? Porque es lo más importante de todo que la gente entienda que el beneficio de hacerse un estudio endoscópico hoy es muchísimo más que el bajo riesgo que conlleva. Cuando uno tiene noticias tan impactantes como el caso de Débora, genera mucho temor a la población, y si a eso le sumamos un poco de desinformación o mal manejo de las noticias y la gente realmente se asusta, deja de ir y acudir a los centros, a los controles. Eso pasó, en algunos centros bajó hasta 50% el número de endoscopías, y ustedes tengan en cuenta, la población, los pacientes tienen que tener en cuenta una cosa: de una de cada 4 endoscopías detecta y previene y salva un cáncer de colon en la colonoscopía. O sea, vos te vas con 3 amigos a comer y decís: che, la semana que viene nos hacemos la colonoscopía que nos toca de rutina. Uno de ustedes 4 se salvó de un cáncer de colon. Más del 90% de los cánceres de colon se previenen. O sea, si vos te haces los exámenes de rutina, tenés prácticamente 0 chance de morirte de un cáncer de colon. Ese es el impacto real que tiene hacerse una endoscopía. Entonces, cuando uno pone el riesgo que conlleva un estudio, que de por sí en estos procedimientos es muy bajo, porque son procedimientos muy controlados, el beneficio es mucho más. Y yendo puntualmente a la capacidad de daño del endoscopio, el endoscopio no tiene la capacidad cortopunzante, o sea, no es un instrumento cortopunzante, tiene una punta Roma. ¿Es imposible la perforación en la endoscopía? No es imposible, porque cuando depende de la anatomía del paciente, las paredes del colon es mucho más común en el colon que en el esófago. En el esófago es excesivamente rara. En este caso fue esófago. En este caso fue esófago, pero además fue en un lugar en donde el endoscopio, aunque uno quisiera ir a perforar con el endoscopio, no lo puede hacer, porque anatómicamente está en una zona donde para enfrentarse mecánicamente no le da la curvatura al endoscopio, y aparte era una lesión punzante de 3 milímetros, y el endoscopio tiene punta Roma de 10 milímetros. Cuando un endoscopio lastima, que es excesivamente raro de nuevo, lo que da es una lesión de tipo oval, de desgarro de más de 1 centímetro de diámetro. El tipo de lesión es como la huella de un auto. El ejemplo que yo te daba antes: si vos ves una huella de un camión, es muy difícil decir esta huella la hizo una patineta. Bueno, acá pasa lo mismo. En una lesión cortopunzante no puede darse por un artefacto que tiene la punta Roma. Entonces, la población debe quedarse tranquila de que el endoscopio no es una lanceta que uno entra y va a perforar. Está preparado y hecho, y se hacen millones de estudios en el mundo todos los días
sin problema y de vuelta con el beneficio que te comentaba antes de prevenir y salvar vidas, ¿no? Bien. Javier, te está escuchando el doctor. Doctor Neponice, gracias por atendernos, buen día. Estaba pensando, ¿no es cierto? Ustedes como integrante de la Asociación de Endocopistas de Buenos Aires, me imagino se habrán involucrado dentro de la causa judicial, por lo menos para interiorizarse, tal vez algún asesoramiento o algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué puede responsabilizarse la muerte de Débora? No estoy diciendo en alguien en particular, o sea, lo que lo quiero decir usted, porque el endoscopista le volcó toda la responsabilidad al anestesista. Pero digo, más allá de eso, digamos, ¿ustedes en qué interpretan que puede haber ocurrido con, en este caso, el paciente o la paciente, Débora Pérez Volpi? Podría tener otro nombre inclusive también. Sí, a ver, nosotros conocemos lo mismo que conocen ustedes, que es la información que trascendió en los medios periodísticos, la información que se conoció ahora en la etapa oral y pública del juicio, que es ahí donde pudimos ver el tipo de lesión que generó el problema, y por eso podemos decir que eso no es habitualmente dado por un endoscopio. Pero la responsabilidad puntual de qué pasó ese día, yo no estaba en el quirófano, con lo cual creo que no nos compete a los colegas que lo vemos por la tele decir quién fue o quién no fue. Me parece que eso es resorte de la justicia, de los peritos y de los grupos que investigan. Pero yo le pregunto, ¿sabe por qué? Porque usted nos explica, como todos los endoscopistas, que es un elemento romo, que no tiene una punta afilada, ¿no es cierto? Entonces digo, si no hubiera sido eso, ¿qué puede haber ocurrido? A ver, con toda la experiencia que tienen ustedes de la mayor cantidad de operaciones que salieron satisfactoriamente y en algunas que no salieron satisfactoriamente, no solo porque tal vez haya muerto el paciente o haya tenido una complicación en el medio, a eso es lo que voy. Sí, mire, en medicina siempre dicen que 2 más 2 es 3, ¿no? Porque aún estando en el lugar, o sea, todos los que tenemos varios años de médicos hemos estado en situaciones adversas, incómodas, y aún estando en el lugar o siendo parte del proceso, nos cuesta a veces entender lo que pasó, porque el cuerpo es realmente muy complejo. Nosotros podemos, por el tipo de lesión, saber que probablemente la perforación esa no fue por el endoscopio, pero mucho más que eso no podemos saber. Claro. Había algún instrumental de 3 milímetros en la escena, no lo sabemos, algunos dicen que sí, otros dicen que no, si se usó o no se usó el mandril para la intubación. ¿Qué es el mandril, en la anestesia? doctor? El mandril tiene 3 milímetros, pero tampoco quedó claro si lo usaron, si no lo usaron. El mandril es la guía que utiliza el anestesiólogo para guiar el tubo endotraqueal cuando tiene una intubación dificultosa. Pero de vuelta, no hay, yo no puedo hablar por algo que no sé, no está claro si se usó, si no se usó. Lo único que puedo dar fe es que el mandril tiene 3 milímetros y es punzante, nada más. Doctor, buenos días, Sofía Bustamante lo saluda. Yo quería saber, en el caso de que usted dice que es imposible que lastime, puede llegar a pasar, pero bueno, por lo general no sucede que lastime este instrumento. ¿Hay forma de saber si ese órgano está más debilitado, tiene alguna enfermedad preexistente o algo que determine que no, mejor con este instrumento no hacer la endoscopía porque bueno, puede salir mal? ¿Hay forma de detectar antes de hacer, no es la operación, pero bueno, de hacer la intervención? La endoscopía, sí. A ver, uno puede saber cuando la pared está más enferma, pero lo puede intuir o deducir solo cuando está dentro con el endoscopio, y tampoco lo puede corroborar, porque la pared, vos ten en cuenta que el endoscopio mira la cara interna, pero la pared es gruesa, entonces lo que está más allá de la cara interna, nosotros podemos, por percepción, a veces porque lo tocamos con el endoscopio, podemos tener la sensación de si es más fino o más grueso, pero no hay una manera de corroborarlo. De todas maneras, cuando uno ve, por ejemplo, que la mucosa está muy friable, muy inflamada, muy enferma, uno asume que así puede estar toda la pared y generalmente toma recaudos extras o detiene el procedimiento o no avanza. No, que me parece no era el caso, pero de todas maneras yo quiero dejar una cosa muy clara.
porque tampoco quiero que quede el concepto de que el endoscopio no daña, no lastima, es imposible que haga nada, porque la realidad no es esa, porque la gente firma un consentimiento donde uno de los riesgos es la perforación del tubo digestivo. Es muy bajo, lo que no puede ser es anatómicamente en la zona donde estaba la lesión puntualmente en este caso. En general, cuando uno ve lesiones por endoscopía, no es ahí por una cuestión mecánica, como explicaba antes. ¿Existen lesiones por el endoscopio? Sí, existen lesiones por el endoscopio, no son de ese estilo, no son en esa zona y son generalmente en otro contexto y son extremadamente raras, como dije antes, y como muy bien dijiste vos, tiene que ver con pacientes que tenían una pared más enferma, en general en el colon es más fino que el esófago y si el colon está muy inflamado, muy enfermo, uno lo puede llegar a dañar a veces cuando hay un tumor, tratando de pasar, haciendo fuerza, uno puede llegar a tener un daño, no es para nada lo habitual, o sea, las tasas son extremadamente bajas y el beneficio de hacérselo es muchísimo más alto. Doctor, recién decía que conoce del caso Pérez-Volpin lo mismo que conocemos nosotros en la prensa. También se puso en el ojo de la tormenta el anestesista. ¿La anestesia es para todos la misma? ¿Es algo estándar en todos los pacientes? En general, la mayoría de los pacientes reciben lo que se llama una sedación anestésica con una droga llamada Propofol, que no lleva un plano tan profundo por ahí como el de una cirugía. En general no se hace con intubación, es simplemente una sedación, pero deja al paciente en un plano completamente dormido que no registra nada del procedimiento y cuando se despierta el procedimiento pasó. Eso es te diría el gold standard en la mayoría de los centros. Hay algunos centros, no solo acá en el mundo, en que lo hacen con anestesia local, con el paciente vigil. Esa es una práctica que en muchos centros se abandonó hace varios años por un tema de confort nada más, pero hay algunos centros que todavía lo utilizan y en algunos lados hay hasta debates si es mejor una técnica o la otra. Las dos son posibles. Doctor, ¿usted lo conoce a Biel Lenker, el endoscopista? No lo conozco personalmente. Bien. ¿No descarta que pueda ocurrir que haya una sentencia de absolución para él o una falta de mérito? La verdad es que ahí no podría opinar porque cursé medicina legal hace más de 20 años, claro. Así que cualquier cosa que te diga ahí no sería objetiva. Está bien, y lo que sí creen ustedes que después del caso Pérez-Volpin es un antes y un después, que pueda ser, obviamente esperando la sentencia inclusive también, un antes y un después, no solamente para el paciente, digo para ustedes como endoscopistas. Sin duda. Sin duda que hay un antes y un después para nosotros, para la población en general. El impacto que tiene, yo tengo colegas míos que, por ejemplo, la semana pasada le hicieron una endoscopía a un paciente que tenía su control el año pasado en seguimiento de un pólipo. El paciente no lo quiso hacer, estaba en otro centro, no quiso hacerse el estudio por el miedo que le dio la endoscopía. Lo recibió mi colega, lo convenció de hacerse el estudio después de un año y cuando le hizo el estudio ya tenía un cáncer de colon. Eso es la realidad que estamos viviendo a diario y es lo que hay que cambiar, porque si hay un lugar donde las fake news matan es acá. Claro, exactamente. Esa es una buena frase también. Es decir, es lógico el miedo, pero es lógico el miedo aun cuando las operaciones son, y no todas, porque en realidad todo depende inclusive también del mismo paciente o de las circunstancias. Digamos, cuando las cirugías son menores y no revisten gravedad, hay gente que tiene aversión a ir a operarse, aun cuando no tiene una anestesia general, ni que hablar de sacarse una muela o hacerse un implante. Así que imaginemos también en una circunstancia de esta característica. A ver, los miedos en la medicina con los pacientes existieron desde que existe la medicina, claro. Porque el cuerpo no es una estructura indivisa de la mente y es lógico los temores de cuando uno pierde el control de su cuerpo. Básicamente creo que lo que le pasa a los pacientes cuando van al médico a hacerse un procedimiento es que sienten que pierden el control de su cuerpo. Y la mente no está preparada muchas veces para eso, lleva un proceso muy importante y es ahí donde el médico generalmente juega un rol muy importante en la contención de ese paciente cuando está en el
consultorio y cuando le indica el procedimiento y le da tranquilidad. Pero ustedes saben el impacto que tienen los medios de comunicación sobre la angustia y la ansiedad de las personas. Y uno puede tener una charla de 5 minutos o 10 minutos en el consultorio, pero el paciente está expuesto a los medios de comunicación 24/7. Entonces es muy influyente todo lo que leen, todo lo que ven. Es habitual que cuando hay una persona mediática que tiene una patología, aumentan las consultas sobre esa patología durante un periodo breve, pero generalmente es algo pasajero. En este caso ha impactado mucho e impactó en un área que tiene una sensibilidad enorme en materia de prevención. Porque la endoscopía es una de las herramientas que más poder de prevención tiene. Entonces, por eso creo que el impacto fue tan grande, ¿no? Es preferible prevenir, aún con los miedos, que arriesgarse a morirse, por supuesto, en el corto o en el largo plazo. ¿Correcto? ¿No es cierto? Esta es la ley que estamos incluyendo ahora, ¿o no? Es así. No hay discusión de eso. Las estadísticas son claras. A ver, es importante también que la gente entienda que los médicos no hacen las cosas por impulso ni por intuición, sino que todos estos procedimientos, la indicación, la forma de hacerlo, todo esto se rige en base a estadísticas rigurosas y gracias a los avances de la tecnología, la capacidad de cómputo de esas estadísticas es cada vez mayor. O sea que las decisiones que se toman son cada vez más precisas. Los algoritmos de cuándo... Es más, para que tengan un ejemplo, cuándo hacerse una colonoscopía está tan estudiado en detalle las estadísticas de cuándo hacerlo, que en Endiva, dos de nuestros socios han creado, el doctor Lisandro Pereira y el doctor Leandro Steinberg, crearon una aplicación que está disponible y que cualquiera la puede bajar. Está realmente orientada más a los médicos que a los pacientes para ayudarlos en la toma de decisiones, pero hay una parte para los pacientes que la aplicación se llama Captiva y es un algoritmo de cómputo de cuándo le corresponde a uno hacerse el próximo control, porque no es lo mismo en el caso tuyo que en el caso de acá de Alejandro o quien me filma en la cámara o en el caso mío. Cada uno tiene diferentes factores de riesgo, diferentes edades, diferentes patologías y hay una app que lo único que se encarga es de hacer un algoritmo de cómputo de cuándo me tocaría a mí hacerme la próxima endoscopía, para que vean cuán reglado está el tema de la indicación. La última, doctor, no lo queremos interrumpir más, le agradecemos por supuesto su deferencia de estar y explicarnos. No está de más, a propósito, y está bueno cerrar con esto también, es decir, ¿cuándo hay que hacerse una endoscopía? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cuál es el momento adecuado? Bien, bueno, de vuelta, es muy puntual en cada caso, pero a grandes rasgos, hoy en los pacientes mayores de 45 años, el screening de cáncer de colon tiene como indicación una colonoscopía cada 5 años. En lo que es endoscopía digestiva alta es diferente porque no hay una patología que indique un screening de rutina, sino que se hace cuando hay, por ejemplo, síntomas de reflujo, acidez, cuando uno tiene acidez en forma crónica, que ya requiere mucha ingesta de medicación. En general ahí nosotros indicamos una endoscopía para ver cómo está todo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Alejandro. Un placer, muchas gracias. Muy bien, bueno, con respecto al caso en particular y el juicio, hoy al mediodía va a haber uno de los peritos de parte del endoscopista, va a ser el último testimonio de los 58 que pasaron durante estas 2 semanas. Mañana alegatos y se espera también la sentencia. Perfecto, Alejandro, gracias. Gracias, doctor, también una vez más. Bueno.